Para mí fue un tiempo que también mi casa, mi hogar, todos se perdieron. Buenos días para todos. En el día de hoy estamos aquí con el parcero Bomberman, y con Smith. ¿Qué cree usted que le hace falta al territorio? sobre todo mucha atención de los entes públicos. Es un territorio donde antiguamente, como conocemos la historia, había maldad, oscuridad y toda la vuelta. En este espacio va a pasar una transformación urbana. Se van a crear como un centro creativo, ¿sí? Ahí la pregunta clave sería para quién va a ser ese distrito creativo, ¿no? ¿Cómo recuerda usted este espacio antes de la remodelación, no? Como eran las casas, los inquilinatos, los vendedores ambulantes por todo lado, más que todo como las personas, ¿no? Los parceros, los socios, las mamás como yo. Que yo vivía ahí precisamente en el Bronx, en un edificio que le llamaban quinto piso. Entonces nosotros vivíamos ya en el último piso y mi familia se conformaba por mi abuela, 2 tías, mi persona y otras como habitantes de calle que pagaban una renta ahí en ese mismo sitio. Entonces vivíamos como tal, como una familia común y corriente. ¿Desde qué punto de vista vio esta transformación, no? Pues, obviamente todo fue una vaina llena de mentiras y embolatando toda la verdad detrás del consumo, detrás de los niños en prostitución. Pero no todos los niños, ni todas las mamás, ni todos los que vivíamos ahí eran consumidores, ¿no? Pero la experiencia del cambio fue duro porque de todas maneras, como le digo, fue nuestro hogar, nuestra casa, y de todas maneras era donde vivíamos, donde comíamos, donde... Lo bueno que hicieron fue haber quitado eso, o sea, ese sitio de tanta maldad y tanta droga, eso fue lo bueno. Pero lo malo fue que no pensaron que ahí habían personas, habían familias, habían niños que precisamente no estaban en la droga, sino también querían un futuro mejor, mucho más distinto a lo que vivían ahí. Pero pues no, el Estado no pensó en eso y simplemente los sacaron del sitio. Obviamente aquí van a haber cosas que van a hacer cambiar todo, ¿sí me entiende? ¿Qué esperas tú del distrito creativo? Que sea un lugar incluyente, un lugar de mediación comunitaria, donde se respeten los derechos y el arte florezca para la vida. Pues de pronto yo este espacio lo vería más como refugio para personas, en lugar de que lo utilicen para grandes para empresas o para cosas que generen dinero. O sea, yo me imaginaría acá un espacio de albergue con casas y de pronto con jardines comunitarios, como un barrio comunitario, un barrio para la gente del común. No me agrada mucho la idea de todo lo que se viene, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa sería la pregunta del millón, ¿no? ¿Para quién va a ser este proyecto? ¿Qué tanto la comunidad va a participar del proyecto? Según las conversaciones que uno ha tenido cercanas con gente de la comunidad, vecinos, pues pocos se sienten incluidos un poco a lo que aquí está pasando, ¿no? La verdad no sé muy bien qué espacios esté ofreciendo el Distrito Creativo, la verdad. Lo muy poco que sé es que es como volviendo eso algo como comercial, llamando la atención de las personas, de pronto las gente burgués, gente de dinero, pero pues yo no veo en un sitio donde digan, bueno, esas personas que estuvieron ahí pueden venir aquí, dar su palabra, su opinión, qué tienen pensado de lo que se va a hacer en ese sitio, en qué les podemos ayudar, ¿no? Sino simplemente eso es como, yo lo llamo un parque de diversiones, que llaman a la gente para que vaya ahí y vea que todo está muy bonito, todo cambió, pero realmente no hubo una ayuda
humanamente. Aquí en esta parte del Bronx hace mucha falta la parte como de las personas, de los habitantes de calle, como prestarle más atención, como ver una parte donde ellos pudieran bañarse, de actuar, ¿sí? Ellos son personas normales, ellas son personas muy carismáticas. La situación del habitante de calle fue que la verdad quedamos así estilo, voy a decir así, desplazados de nuestra propia ciudad. Pero la institucionalidad debe propender por unos espacios de autonomía, de qué tanta autonomía se puede dejar para que se lideren los procesos sociales desde las propias comunidades. Yo siempre intentaba hacer eso, a ver qué el gobierno qué nos ofrece y nosotros qué podemos aportar. Y yo siempre le he dicho a ellos, yo no necesito que, por decir así, hagan, por ejemplo, como un lugar de pago, que me van a dar un desayuno, un almuerzo, una comida, y yo así, mirando televisión como si yo fuera un vegetal. No, a mí yo siempre lo que he dicho y lo que siempre estará, nosotros nos gusta el trabajo, oportunidades de trabajo, pueden ser como limpiar los mismos caños, los mismos parques, pintar, así como que van a remodelar la ciudad, pueden ser nosotros que la remodelamos, y supuestamente, si me entiende, hay varias cosas que puede ser así, sea para pintar los semáforos, los puentes, bueno, en fin, si me entiende, que nos den, por decir así, el anzuelo, no el pescado, que nosotros seamos los que digamos, yo estoy produciendo para mí. ¿Usted cree que la maqueta que ha visto, que está aquí en el pabellón, representa lo que usted acaba de decir en sus palabras? En pocas palabras, no, porque realmente nos están quitando los recursos, nos están quitando a nosotros, por decirlo así, nuestro trabajo, que es realmente hacer crecer esta comunidad, y nos están cerrando las puertas. Ya que no se van a lograr esas casas ni nada de eso que yo soñaría, sino por lo menos que de verdad se dé el espacio para estas personas, para las personas de la comunidad, para los chinos que se rebuscan, para las mamás. Y pues lo genial y el anhelo bonito sería que nosotros fuéramos los que lo manejáramos. Pues nosotros somos los que hemos estado y lo vivimos en carne propia, el consumo, todo, realmente como fue. Entonces pues el anhelo sería ese, pero pues obviamente eso se sabe que es un poco difícil. Nosotros no tenemos estudio, nosotros no somos arquitectos, nosotros no tenemos el conocimiento, pero eso no lo avala ninguna institución ni el gobierno, eso no lo avala a nadie, pero pues sería bonito. ¿El proyecto propuesto, tú crees que responde a lo que tú sueñas? Si se va por la línea de las empresas productivas artísticas, no responde a lo que yo quisiera, pero si logramos que la esquina redonda fortalezca su presencia comunitaria, entonces, y se adopta ese modelo dentro del proceso, entonces sí. El gobierno dice, uy, quitamos el Bronx, pero el problema sigue. El Bronx sí lo quitaron, el cartucho lo quitaron, pero ellos no pueden quitar los habitantes de calle ni desaparecer los niños, o por más que desaparezcan, desaparecerán 1, 2, 3, 4, 5, pero eso va a seguir el problema. ¿Por qué? Porque después de que no haya empleo, no hayan oportunidades, va a haber indigencia.